chiricanos, indígenas y meseteños. Más de un siglo de convivencia e intercambio cultural. Aquí, en estas tierras del sur, fue donde se encontraron indígenas, meseteños y chiricanos panameños. Y aquí, en estas tierras sureñas, lograron establecer y construir una sociedad que fue mezcla genética, intercambio cultural y convivencia. Vamos a hablar de esto con algún detalle seguidamente. Pensando el Sur presenta su microprograma Gentes del Sur, un encuentro con la historia y la cultura de los pueblos del sur de Costa Rica, tierra de diversidad étnica y riqueza cultural. No fue nada fácil para los meseteños y habitantes del Valle Central de Costa Rica llegar a las tierras sureñas. Se dice que allá por 1860 el gobierno de la República estaba realmente preocupado por encontrar un camino que por fin uniera Cartago con el Valle del Terraba. Y fue don Pedro Calderón quien se echó a la espalda tan dura tarea. Cuenta la historia, casi leyenda, que con herramientas manuales, pico, pala y muy poco más, Pedro Calderón logró abrir un camino desde Cartago hasta Terraba, oiga usted, atravesando ni más ni menos que el frío Cerro de la Muerte. 2 años y medio tardó abriendo ese camino que la gente, con justa razón, llamó la Trocha Calderón. La apertura de ese camino fue una proeza, una gesta de repercusiones históricas. Fue como romper el muro que separaba el corazón del país de las ricas tierras del sur. Y cuando por fin llegó don Pedro al sur, allá por 1868, se estableció en el Hato Viejo, sitio donde antiguamente pastaban sus ganados los térrabas, y se convirtió así en el primer colono meseteño de aquella región. Y es así como se funda ese pueblo que don Pedro bautizará con el nombre de Buenos Aires, porque al decir de su yerno, Juan López, allí soplan muy Buenos Aires. Pero ocurre que cuando Calderón llega al Valle del Diquís, se encontró con que ya estaban allí los chiricanos. Y es que mientras los ticos meseteños venían bajando desde el Valle Central hacia el Terraba, colonizando el sur de Costa Rica, los chiricanos también venían subiendo, desplazándose desde Chiriquí, Panamá, hacia aquellas tierras del Diquís. Y en ese encuentro de pueblos que se produce allí en el Diquís, Pedro Calderón, el meseteño, nacido y crecido en Desamparados, se encontrará ni más ni menos que con Pedro Beita, chiricano, que por aquellos días fundaba también el pueblo de Volcán, allí mismo, en Buenos Aires. Pero, ¿qué tipo de relación se da entre chiricanos y meseteños? E incluso con aquellos indígenas de la región? Pues no sería una relación tan mala al parecer, porque entre las primeras cosas que registra la historia es que al poco tiempo
se produce un matrimonio. El matrimonio de Micaela, la hija de Pedro Calderón, el Tico, con Aquilino Beita Espinosa, el hijo de Pedro Beita, el Chiricano. Y es así como los dos Pedros, los dos patriarcas, los dos pueblos entrelazan su sangre simbólicamente con el matrimonio de sus dos hijos. Y hasta hoy, una de las características de Buenos Aires y del sur de Costa Rica es que es una región donde se mezclan indígenas, chiricanos y meseteños. Y uno de los atributos más importantes e interesantes de esta convivencia de pueblos fue el intercambio cultural. Pero de esto hablaremos en otro microprograma de Gentes del Sur. Y esto fue Gentes del Sur, una producción del antropólogo José Luis Amador para Pensando el Sur.